por hoy en este conflicto bélico. Bueno, ahí lo tenemos en comunicación telefónica al colega de la provincia de Mendoza, Augusto Grilly Fox, quien además de colega nuestro es analista político internacional. Augusto, muy buenos días. Ana Paula y Juan Manuel te saludan. ¿Cómo estás? Un buen día, Ana Paula, Juan Manuel, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está Mendoza a esta hora de la mañana? Bien, fresquito, esperamos que un frente de tormentas para la tarde-noche, así que ahí un poco atentos en relación a cómo evolucione. Bien, bien, bueno. Bueno, acá estamos en la misma situación, lloviendo también aquí en San Juan. Augusto, bueno, estuvimos hablando un poco antes de comunicarnos con vos de esta situación que se está viviendo allí en Oriente Medio y que nos tiene en vilo a todos desde hace un año, pero justamente hace algunos días hubo un ataque de Irán a Israel. En términos prácticos, ¿qué es lo que significa este nuevo ataque para este nuevo capítulo en esta guerra que se vive en el otro lado del mundo? Bueno, que hagan y que tomen la referencia de este ataque por parte de Irán hacia Israel, creo que habla de la lucidez con la que analizan el conflicto, en el sentido de lo que representa. Hace un par de meses se dio un primer ataque por parte de Irán en forma directa y este es el segundo, en base a una escalada de un conflicto que desde que comenzó prometía regionalizarse y terminó regionalizándose a otra escala, ¿no? En el sentido de que ya directa e indirectamente hoy son parte de este conflicto tanto Yemen como Siria, como Irán, como Cisjordania, como Irak, como Líbano, y estamos hablando en forma directa y un poco indirecta. Ahora también hay que ver en materia económica, social y geopolítica cómo también esto se termina de globalizar. Tomamos como punta de ovillo siempre en lo que es el conflicto del Medio Oriente como una referencia directa o absoluta el cruce entre Irán e Israel, pero hay que tener en cuenta que la forma que se utiliza previa es justamente la de milicias que respondan por ahí a Irán para con Israel, como lo ha sido Hezbollah, como lo ha sido Hamas y como lo han sido los hutíes en Yemen. Es ahora en un marco en el que estamos donde se hace poco creíble por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu la posibilidad de un acuerdo político, en el sentido de que mientras se estaba dando alguna supuesta negociación con la mediación de Egipto, de Estados Unidos y de Qatar, para sacar de este conflicto, de esta situación que ha dejado más de 42.000 muertos en Gaza, más de 95.000 heridos, y el argumento del ministro de Defensa fue el conflicto está virando hacia el norte. Exacto. O sea, entonces lo que da la pauta es que no hay una intención, un objeto de llegar a un acuerdo o de pacificar el conflicto, sino de ir avanzando sobre una planificación interna que tiene el propio gobierno de Israel. Bien. Por lo que decís, entonces, la resolución de este histórico conflicto lejos está de llegar. Para mí, la lectura que yo hago es que sin duda, porque hay que ver también qué es lo que se interpreta como solución. ¿Es una solución que se cumplan los objetivos de Israel o es una solución a que las partes lleguen a un acuerdo superador ya en un complejo estado y sobre todo también en lo que va a representar la reconstrucción, porque estructuralmente Gaza ha quedado destruido, pero absolutamente. Vamos a lo que es rutas, autopistas, hospitales, edificios, tendidos eléctricos, sistemas cloacales, sistemas sanitarios. Hoy a Gaza hay que hacerla técnicamente de nuevo. Israel va a responder en la planificación de la reconstrucción de Gaza, cuáles van a ser los objetivos que se van a trabajar, qué tan creíbles pueden ser, si también se está discutiendo la posibilidad de que Israel no deje de tener presencia en lo que es la frontera del sur, ¿no? La de Gaza con Egipto. ¿Hasta dónde Gaza tiene autonomía? Si tiene que existir una presencia permanente por parte de Israel en su frontera con Egipto. Recién nombrabas, Augusto, los objetivos de Israel. ¿Cuáles son los objetivos de Israel en este conflicto? Bueno, es lo que uno va tratando de interpretar, sobre todo cuando vamos viendo la forma en la que evoluciona este conflicto. Yo creo que lo más concreto o lo más sincericida que se planteó por parte del gobierno de Israel fue esta lógica en la cual plantearon el conflicto está virando hacia el norte. Pues no es que dijeron, bueno, terminamos con un conflicto en Gaza y vamos al conflicto que se está viviendo con Hezbollah en el Líbano, sino que los objetivos se iban reduciendo en Gaza y de ahí iban hacia el Líbano,
Después ahora han vuelto sobre Gaza un poco más. Ujú. Hace un par de semanas tuvieron acciones concretas contra los hutíes en Yemen, que ahí si uno analiza es muy importante tener en cuenta lo que representa el Mar Rojo, y ese rol que tiene Yemen ahí, donde los hutíes, tanto como Hezbollah, el argumento que brindan es solidarizarse con los palestinos en Gaza desde lo que fue la respuesta hacia el atentado terrorista del 7 de octubre del año pasado por parte de Hamas. Y es ahí donde se está dando un ida y vuelta. Hoy por hoy, hace un año, nadie imaginaba que los hutíes pudieran llegar a colocar un misil en territorio israelí, y Claro. lo han colocado. De ahí las respuestas también tremendas que ha tenido Israel para con Yemen. O sea, vemos una regionalización absoluta de dicho conflicto. O sea, es todo contra todos, básicamente. ¿Cómo? A ver, quiero que me armes un no mapa, sé porfa, de esto. Ujú. Bien, no sé si todos contra todos, sino que te diría es Israel contra los objetivos que considera terroristas y la respuesta desde distintos puntos de Oriente Medio hacia con Israel, ¿no? Si uno lo ve, es desde donde recibe los ataques Israel y hacia dónde ataca. Por ejemplo, con Hezbollah vemos que es principalmente el sur de Líbano y objetivos específicos en lo que es Beirut, capital de Líbano. Lo que es la colaboración que está generando para con Hamas, los hutíes, o para con los palestinos, los hutíes en Yemen, es desde el este, en cuanto al ingreso de contenedores. Recordamos que Israel está muy abastecido por contenedores en la zona, ¿no? Bueno, esos contenedores son frenados o atacados por sectores hutíes cuando atraviesan por la zona de Yemen en el Mar Rojo. Es ahí donde se dan esos ataques concretos. Y por otro lado, Israel tratando de generar acciones concretas, específicas, sobre los distintos sectores. El tema es el poderío bélico que representa Israel, ¿no? Bien. ¿Qué nos conviene como argentinos ante este contexto? Se lo ha visto el presidente Milei tomando posición en muchas oportunidades. Como país, diplomáticamente hablando, ¿cómo tenemos que pararnos ante esta situación? Mirá, desde mi perspectiva yo me considero una persona absolutamente institucionalista. Yo creo que al revés de cómo se están trabajando las cosas, la Argentina ha roto por una tradición histórica que es la de no intervencionismo en los conflictos internacionales, a la cual adhiero absolutamente. El presidente Javier Milei ha sido absolutamente claro, en el sentido de que él ha planteado la decisión de abandonar la posición de no intervencionismo. En base a esto también ha tomado un posicionamiento hacia Israel, el cual creo yo que coloca a la Argentina en un lugar, en un punto de exposición, en el cual nos coloca entre los principales, si no el principal país, como objetivo de atentado de habla hispana. Y eso es justamente la decisión que ha manifestado en materia política el presidente de la Nación, y las órdenes que han bajado y que se han tomado también en concatenación desde la Cancillería, con Diana Mondino a la cabeza. O sea que, concretamente, con este posicionamiento de Javier Milei, podríamos, o sea, ojalá que no, toco madera, pero estamos virtualmente expuestos a un atentado. Sí, sin duda. Bien. Y nada, o sea, Es fuerte. sí, es muy fuerte pensarlo. Digo, me has dejado helado porque uno se ve muy lejos. O sea, recién, justamente antes de comunicarnos con vos, decíamos con Juan, bueno, estamos al otro lado del mundo, cómo nos debemos posicionar, pero estamos más ligados de lo que nos gustaría. Sin duda, mirá, lo que pasa es que si uno toma los antecedentes contemporáneos que se han vivido en la Argentina, los antecedentes en la década del 90, y un posicionamiento tan radicalizado ante un gobierno de Israel que está muy posicionado, de hecho con un ministro de Defensa que podríamos decir que está radicalizado, y un gobierno que es el más a la derecha de la historia de Israel, sin duda que nos coloca en esa situación, y sobre todo viendo cuál es el discurso que plantea el presidente. En ese marco nos expone ante una situación bastante compleja. Hay que ver después un montón de variables. ¿Qué es lo que define, qué es lo que define las variables para un atentado o no? Si un atentado va sobre el país que mayor antipatía represente, o al que mayor posibilidades genere de realizar, cuáles son los costos políticos que esto genera. Bueno, son un montón de variables las que se generan, y además, por ahí como algo que lo mitiga, es que todo
Augusto, perdimos un poquito la comunicación ahí, un poquito problema de señal. Sí. Estamos Augusto, hola. ¿Ahí me tomás? Ahí sí, Sí, ahora ahí sí. volvimos. Sí, ahí yo los escucho. Bien. No, hacía referencia concretamente a que hay que tener en cuenta también que está muy focalizado el conflicto en la región y no se han visto mayores atentados, o sea, no se han visto atentados fuera de lo que es Oriente Medio. Claro. Bien. Ahora sí hay que ver cómo evoluciona. Bien. Perfecto. Augusto, futurología no hacemos, es muy difícil, pero en este contexto, ¿se puede prever algo lo que pueda ocurrir en el corto tiempo con los involucrados en este conflicto? Mirá, yo creo que en lo inmediato lo que hay que estar muy atento es al resultado electoral de las elecciones de Estados Unidos. Creo que es un dato no menor. Son el 5 de noviembre, menos de un mes. No es lo mismo para este conflicto y para el de Rusia y Ucrania que el presidente sea Donald Trump o que sea Kamala Harris. Exacto. Si bien hay una autonomía por parte de lo que son los organismos, las instituciones en Estados Unidos, yo entiendo que no es lo mismo y en base a eso puede ser que se terminen de potenciar determinadas decisiones. Algo creo que por lo menos algo nos demuestra esta cantidad de acciones que se están generando en la previa a las elecciones, sobre todo sabiendo que cuando Donald Trump fue presidente y Benjamin Netanyahu primer ministro, la relación era inmejorable entre ellos, y no así ha sido entre Biden y Netanyahu. ¿Qué es lo que planteo? Creo que siempre, mientras el primer ministro sea Benjamin Netanyahu, la relación va a ser mejor para ellos con los republicanos que con los demócratas. Bien. Y esto lo puede potenciar Israel, digamos, si gana Donald Trump. Básicamente sí, entiendo que son socios. De hecho, imagínate el punto de vinculación entre ambos actores, que a partir de los ataques de Irán a Israel se planteó una acción conjunta de objetivos petroleros de Irán por parte de Israel y Estados Unidos, o sea, y siendo demócratas con Netanyahu, siendo republicanos, creo que esas acciones se potenciarían aún mucho más. Bien, bien. Bueno, Augusto, te agradecemos tu tiempo, sabemos que estás en medio de la calle en Mendoza y te agradecemos por haber tenido estos tiempos, por haberte tomado estos minutos para explicarnos en breves momentos todo lo que está sucediendo al otro lado del mundo, pero que nos tiene implicados también a la República Argentina. Te agradecemos y te mandamos un saludo. No, muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y a disposición. Muchísimas gracias, Augusto, que tengas buen día. Bueno, me ha dejado helada la situación, digamos. Yo digo, bueno, yo sabía que nos tenía implicados, pero no sabía que éramos uno de los principales objetivos o posibles objetivos de países de habla hispana, digamos, respecto a esta guerra. Siempre pasó. Bueno, de hecho, la Argentina tiene el recuerdo inmediato más cercano lo que fue el atentado contra la Embajada de Israel y luego contra la AMIA.